Hola, bienvenidos a, bueno, la otra clase de física. Vamos a partir viendo el ejercicio que dejamos pendiente de la clase anterior, ¿ya? Y vamos luego a continuar con la próxima clase, ¿ya? Entonces, viendo este ejercicio, ¿a alguien le dio alguna alternativa? ¿Pudieron llegar a alguna respuesta? ¿O no pudieron llegar a ninguna respuesta? ¿No? ¿No? Ya. Entonces vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo. Primero que todo, ¿alguien lo podría leer? ¿Alguien que se ofrezca para leerlo? ¿O lo digo yo? Eh, Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, lo leo. Por favor, ¿podría leerlo? Sí. En un laboratorio de investigaciones se midió la temperatura a la cual ciertos materiales se transforman en superconductores, encontrando medidas extremadamente bajas para, para la temperatura. ¿Cuál de los siguientes valores son posibles? Ya, súper. Em, Ahí, ya. Entonces, bueno, si quiere llegar a los superconductores, ¿ya? Primero que todo, ¿ustedes saben qué son los superconductores? Buena pregunta, buena pregunta. Los superconductores son, a ver, una especie de cuerpos, ¿ya? Que pueden conducir ya sea la temperatura, el calor o la electricidad también, ¿ya? Entonces obviamente van a haber algunos que van a ser mucho mejores conductores y otros que la verdad no van a funcionar para nada como conductores y por tanto se llaman aislantes, ¿ya? Aislantes térmicos, ya como los termos, ¿ya? Y otros que van a conducirlo muy bien. Entonces aquí se quiere ver cuáles van a llegar a ser superconductores, ¿ya? Igual es bueno ver estas cosas porque te pueden ayudar para poder entender el contexto, ya sobre todo en la prueba. Entonces, bueno, quiere verse lo más bajo que puede llegar la temperatura y aquí nos dan tres diferentes temperaturas en diferentes escalas. Entonces lo que nosotros ahí tenemos que hacer es poder ver si es que estas son posibles, ¿ya? Entonces, primero que todo, vamos con la uno, ¿ya? Uno dice que son 5 Kelvin. Entonces yo les pregunto a ustedes, porque acuérdense que estamos viendo las medidas extremadamente bajas para la temperatura. O sea, estamos viendo las mínimas temperaturas. Entonces, en la escala de Kelvin, ¿cuál es la mínima temperatura que existe? ¿Qué me podría responder? Cero. Súper. Sería el cero. ¿Ya? El cero es la mínima temperatura de Kelvin. Recuerde que Kelvin no tiene negativos. ¿Por qué no tiene negativos? Porque es una escala absoluta y porque se buscó que no tuviese negativos. Por eso fueron a la escala de Celsius, fueron al valor más pequeño, el más bajo de temperatura que puede tomar la escala de Celsius, y a esa le dieron cero Kelvin. Entonces por eso es que los Kelvin no pueden tener negativos. Entonces, este Kelvin, ¿es negativo o positivo? Positivo, ¿verdad? Como es positivo, entonces sí puede ser un valor posible y por tanto podría ser dentro de los valores posibles, correctos, ¿ya? Luego vamos con el segundo, ¿ya? ¿Se acuerdan cuál es el valor más pequeño que puede tomar la escala de Fahrenheit? 32. 32. ¿Están seguros? Sí, 32. Mm, ahí estamos un poquito equivocados, ¿ya? ¿Por qué? Recuerden que Eh, 32, ¿sí? no es menos 273,16. No. Muy bien, pero para el grado Celsius. Estamos preguntando para el grado Fahrenheit. Así que estuvo cerca. Pero no. Y no es 32, ¿ya? ¿Por qué? Porque 32 recuerden que es el punto de congelación, ¿ya? Pero el punto de congelación no es el punto más bajo temperatura que puede tener Fahrenheit, ¿ya? Al igual que el Celsius. En el Celsius el punto de congelación es cero.
¿ya? Pero no es el más bajo. Por eso es que fueron más abajo y empezaron a salir números negativos hasta que llegaron a la temperatura de menos 273,16 grados Celsius, que fue lo que dijo Martín. Pero eso fue en la escala de Celsius. Y ya no pudieron bajar más porque se dieron cuenta que las moléculas, las moléculas de los cuerpos de la sustancia ya casi no se movían, como que ya prácticamente estaban en reposo absoluto y por lo tanto ya no podían llegar más abajo de esa temperatura. Entonces, a esa temperatura, un caballero llamado Kelvin dijo, ya, yo voy a colocarle a esa temperatura, menos 273,16 grados Celsius, le voy a colocar 0 Kelvin. Y creó su propia escala con solamente números positivos. ¿Por qué no pueden ser números negativos? Porque abajo del menos 273,16 grados Celsius ya no hay más temperaturas más bajas. Entonces, por eso es que solamente hay temperaturas más altas y por tanto, esa escala, que es la escala Kelvin, son solamente números positivos, ¿ya? Por eso también se llama escala absoluta. Pero ahora estamos hablando de la escala Fahrenheit. Entonces, para poder ver el número o el valor más bajo que me puede dar en la escala Fahrenheit, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Alguien se le ocurre? Recordando que tenemos estas transformaciones, ¿cierto? Estas fórmulas de transformación de escalas. Perfecto. Pasar al revés, de Celsius a Fahrenheit. O también pueden ser de Fahrenheit a Celsius. Sí. Solo que era para buscar el mínimo valor de Fahrenheit, podríamos ir a la escala de Celsius, ir al menos 273,16 grados Celsius y esa la podríamos pasar a Fahrenheit. Entonces así vemos cuál es el valor mínimo de Fahrenheit. ¿Ya? Pero también podríamos pasar este valor que nos dan, este menos 283, lo podríamos pasar a Celsius y ahí también podríamos ver si es que está bien o no. ¿Ya? Entonces, háganlo. Díganme cuál es el valor de 283 negativo, pero no en escala Fahrenheit, sino que en escala Celsius. Ya, menos 165. A ver, lo voy a comprobar. Sí, serían menos 175 grados Celsius. Perfecto. Entonces, menos 75 grados Celsius sería este valor, ¿ya? Menos 283 grados Fahrenheit en negativo serían eh, menos 165 grados Celsius, ¿ya? Por tanto, menos 75 grados Celsius, ¿es posible? ¿Ese valor es posible? ¿No? ¿Por qué no? Si pueden activar el micrófono sería mejor. ¿Por qué no es posible?
Sí, ¿lo ven? En Celsius sí pueden ser números negativos y pueden ser hasta el menos 273,16. Por tanto, el menos 75 es mayor a eso. Así que sí puede ser posible. ¿Lo ven? Súper. Y también, súper, aquí Martín me puso menos 459. Súper bien. Ese es el valor mínimo que puede tomar la escala de Fahrenheit. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí igual para que lo puedan anotar ustedes y no se les olvide. ¿Ya? Entonces, voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Imagínense que aquí tenemos las tres escalas, ¿ya? Grado Celsius, Kelvin y grado Fahrenheit, ¿ya? Entonces vamos a dejar el valor mínimo. El valor mínimo para la escala de grados Celsius, el valor mínimo que puede tomar sería 273,16 negativo, ¿ya? Grados Celsius. Eso es lo mínimo que puede tener esta escala. Luego en la escala Kelvin sería 0, ¿verdad? 0 Kelvin. Así tan simple. Porque esta escala es la escala absoluta. Recuerden, aquí no hay negativos. Y en la grado Fahrenheit sería menos 459,68 grados Fahrenheit. ¿Ya? Así que eso. Para que lo puedan escribir, ¿ya? Por favor, escríbanlo para que no se les olvide. Y con eso estarían al otro lado, ¿ya? O sáquenle una foto, un pantallazo, también sirve. ¿Ya? Entonces, ya tenemos este que está correcto, 5 Kelvin, si puede ser, porque la mínima es 0, así que está sobre eso, súper bien. El menos 283 lo habíamos pasado a grados Celsius y era 175, así que también podía ser. Pero ahora que también tenemos el valor mínimo del Fahrenheit, podemos ver que también es mayor. ¿Lo ven? Es mayor que menos 459. Así que también puede ser posible. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tercer valor? ¿Podemos tener un valor posible de menos 300 grados Celsius? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Será posible este valor? ¿Menos 300 grados Celsius? No. Perfecto. Porque el mínimo es 273. Súper. Entonces este valor no puede ser posible y por tanto sería solo 1 y 2. Letra D correcta. Así que eso. Copien esto, ¿ya? Por favor. Para que lo tengan súper, súper bien. Estos serían los valores mínimos. El valores máximos prácticamente no van a ver, ya porque como les dije, una molécula se puede mover muchísimo y no se ha encontrado. ¿Ya? Puede, puede que algunos estudios científicos digan que sí, pero para la prueba, no. ¿Ya? Así que solo vamos a tomar estos valores mínimos. ¿Ya? Así que sería eso. Voy a borrar aquí los dibujos y vamos a la próxima clase. Ya. Esta clase, esta clase sería de calor y equilibrio térmico, para que lo puedan colocar como título. Y, y empecemos. Ahí sí. ¿Se ve? ¿Se ve el PowerPoint? Si alguien me puede decir que sí, por favor, o que no. ¿Sí? Ya, súper. Bueno, entonces esta sería la clase 12, donde veríamos calor y equilibrio térmico. ¿Ok? Calor y equilibrio térmico. ¿Se acuerdan qué era calor? Que lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Cuál era el término de calor? Transferencia de energía. Perfecto, súper. Entonces el calor es transferencia de energía. ¿Y qué era el equilibrio térmico? El equilibrio térmico es cuando, como la palabra lo dice,
hay un equilibrio en temperaturas. O sea, cuando dos cuerpos se ponen en contacto, si es que no están en equilibrio térmico, entonces va a ocurrir calor, ¿verdad? Transferencia de energía. Si uno tiene 50 grados Celsius y otro tiene 30, entonces va a transferirse energía hasta que ambos alcancen el equilibrio térmico, ¿ya? Entonces, si hay equilibrio térmico, no hay energía. Perdón, no hay calor, no hay transferencia de energía, porque están en equilibrio. Si no hay equilibrio térmico, entonces ahora sí hay calor. ¿Por qué? Porque hay transferencia de energía para poder igualar sus temperaturas. Al momento de igualarlas, ya se va a generar equilibrio térmico y ya no va a haber calor. ¿Ya? Entonces, una vez más, definición de calor no es una idea de que hay calor. Ya no es que hay calor porque hace calor, no, sino que es transferencia de energía. ¿Ya? El calor es energía en tránsito que pasa de un objeto de mayor temperatura a otro de menor temperatura, y si alcanzan la misma temperatura, entonces ya no va a haber calor, sino que va a haber equilibrio térmico. Y aquí vamos a ver diferentes conceptos, ¿ya? Aquí ya empiezan conceptos nuevos, así que para que lo puedan escribir, ¿ya? Súper importante. Primera cosa, concepto de capacidad calórica, ¿ya? Este concepto de capacidad calórica se va a simbolizar con una C mayúscula, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque después vamos a ver otro concepto que también se representa con una C, pero es una C minúscula, ¿ya? Entonces, para que no haya confusiones, para que lo escriban con una C mayúscula. Capacidad calórica C mayúscula. Y bueno, ¿qué es la capacidad calórica? Bueno, la capacidad calórica de un cuerpo es la relación del calor suministrado con respecto al correspondiente incremento de temperatura del cuerpo. Un poco raro el concepto, ¿cierto? También la podemos definir como la cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado la temperatura de un cuerpo. Ahí mucho mejor, ¿cierto? Entonces, la capacidad calórica o calorífica de algún cuerpo me dice cuánto calor yo tengo que administrar para poder subir su temperatura, ¿ya? Porque como el calor es transferencia de energía, entonces cuánta energía tengo que transferir, cuánto calor necesito transferir a tal cuerpo para que este cuerpo eleve su temperatura, ¿ya? Esa es la capacidad calorífica. Entonces hay cuerpos que tengan una mayor capacidad calorífica, o sea que se necesite mucha más calor para poder aumentar su temperatura, ¿ya? Y hay otros que van a tener una menor capacidad calorífica, que administrando un poquito de calor ya se sube muy rápido la temperatura, ¿ya? ¿Todo bien con esto? ¿Alguna pregunta? Esta es la fórmula, ¿ya? Esta es la fórmula. Capacidad calorífica con una C mayúscula, recuerden C mayúscula, es igual a calor, calor es con una Q, ese es el símbolo de calor, partido en variación de temperatura, ¿ya? Variación de temperatura. Luego, el concepto de calor específico. Y este calor específico, adivinen que se simboliza también con una C, pero con una C minúscula, ¿ya? Entonces, por eso les digo que pongan bien eso de mayúscula o minúscula, ¿ya? Entonces, el calor específico, simbolizado con una C minúscula, de un material es la cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de masa, ¿ya? Aquí es un poquito más enredado el concepto, pero lo podemos ver bien con la fórmula, ¿ya? Con la fórmula se puede ver un poquito mejor. Con la fórmula, nosotros observamos que el calor específico es igual a la capacidad calorífica partido en la masa, ¿ya? Que es esta capacidad calorífica, es esta fórmula que habíamos tenido aquí, ¿cierto? Donde dice que calor, donde dice que calor, capacidad calorífica es igual a calor partido en variación de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder entender este concepto, vamos a reemplazar esta capacidad calorífica por su fórmula, por esto, y vamos a ver entonces ahora sí qué representa el calor específico. Entonces, vamos a reemplazar esta capacidad calorífica por calor partido en variación de temperatura, y esto dividido por masa, ¿ya? Que es lo mismo que multiplicarlo por 1 partido en masa, ¿ya? Y esto es igual a calor específico, ¿ya?
más bonito sería calor específico es igual a calor partido en variación de temperatura por masa. Ahí está. Ahí se ve mucho más bonito. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Solo que aquí reemplazamos algunos valores. Entonces calor específico es igual a calor partido en variación de temperatura por masa. Entonces si ahora nosotros vemos esta fórmula podemos entender un poquito mejor el concepto. Entonces el calor específico por concepto es cuánto calor necesito agregar para poder aumentar en 1 grado Celsius una determinada masa. ¿Ya? Cuánto calor necesito para aumentar en 1 grado Celsius una determinada masa. Este grado Celsius también puede ser 1 grado Kelvin, ¿ya? Depende todo de lo que le digan en el problema, en el enunciado, ¿ya? Pero eso es. Esa es la diferencia entonces entre capacidad calorífica y calor específico. La capacidad calorífica es solo calor para poder aumentar esta sustancia en una cierta temperatura. Pero calor específico agrega la masa de la sustancia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Escribieron las fórmulas, ¿cierto? Escriban las fórmulas. Ya. ¿Se entendió que era capacidad calorífica y calor específico entonces? ¿Y cuál era su diferencia? Una agrega la masa y la otra no agrega la masa. ¿Ya? Ya. Y también el otro concepto es el concepto de caloría. ¿Ya? ¿Qué es la caloría? Bueno, bien, para entender la caloría hay que entender que el calor específico se mide en caloría. Entonces ahora todo tiene sentido. ¿Ya? La caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. ¿Ya? Entonces aquí entre paréntesis, que es como la definición para entender un poco mejor, es como un calor específico, lo que habíamos visto antes, ¿ya? Que es la cantidad de calor que tengo que dar a un objeto para aumentar en 1 grado Celsius una masa determinada. Entonces el calor específico, perdón, entonces la caloría es como un calor específico, esto mismo, pero tomando el valor del agua como constante para comparar las demás sustancias con esta. Entonces, el calor específico del agua, por definición, siempre va a ser 1. Una caloría partida en gramos por grado Celsius. ¿Ya? Que si ustedes se fijan, esto, pongan harta atención acá, esto es lo mismo que la fórmula. Si ustedes se fijan, calor, calor específico es igual, por la fórmula que habíamos visto, a calor partido en variación de temperatura por masa. La masa en que se mide, la están midiendo en gramos, la variación de temperatura en que la miden en grados Celsius y el calor en que lo están midiendo en calorías. ¿Ya? El calor es transferencia de energía y la energía en que se mide, la energía se puede medir en joules. Pero también vamos a ver después que la energía también se puede medir en calorías. ¿Ya? Y vamos a ver que hay una conversión también entre calorías y joules. ¿Ya? Así que eso, el calor específico del agua, por definición, es una caloría partido en gramos por grado Celsius. Y en la siguiente tabla se presentan los valores para algunas sustancias. Entonces veamos aquí que hay diferentes sustancias y que todas estas tienen una diferente calor específico. ¿Ya? Por ejemplo, el agua aquí tiene un caloría partido en gramos por grado Celsius. ¿Ya? Un calor específico de 1. Por ejemplo, aquí el alcohol tiene de 0,66. Cobre 0,093. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Para poder comparar. ¿Ya? Comparar que, por ejemplo, el cobre necesita de 0,093 calorías para poder aumentar en 1 grado Celsius 1 gramo de su sustancia.
¿Ven? En cambio el agua, por definición, necesita 1 caloría para aumentar en 1 grado Celsius 1 gramo de su sustancia. El aceite necesita de 0,47 calorías para aumentar 1 grado Celsius 1 gramo de su sustancia. Y así con cada uno de ellos. ¿Ven? Entonces el agua necesita más, si ustedes se fijan acá, el agua necesita más energía para poder aumentar su temperatura. El alcohol no necesita tanto. Por ejemplo, miren aquí el mercurio. Necesita muy poca energía. ¿Lo ven que por esto también se ocupa el mercurio para los termómetros? Porque no requiere de tanta energía para poder aumentar su temperatura. Requiere de poca energía. Entonces, como requiere de poca energía, por eso también se ocupa en los termómetros. Imagínense si se ocupara el agua, por ejemplo. El agua necesita de 1 entero. O sea, muchas veces el mercurio, como 10 veces, 100 veces el mercurio, para poder recién aumentar su temperatura. En cambio, el mercurio con un poquito de energía que uno le ponga, aumenta la temperatura al tiro, se dilata y así también uno puede ver en el termómetro de mercurio cuánta temperatura uno tiene. Entonces, para eso es importante saber esta tabla. No se la tienen que aprender de memoria, obviamente, pero es importante que puedan comprenderla. ¿Ya? Entonces, otra vez calor. De la definición de calor específico y capacidad calorífica se puede determinar entonces la energía calórica, ¿ya? O calor, que es transferida entre una sustancia de masa m y los alrededores por un cambio de temperatura. Y aquí se representa con esta fórmula. Entonces, con las fórmulas anteriores, que habíamos visto de calor específico es igual a capacidad calorífica partido en masa, y también la otra fórmula de capacidad calorífica es igual a calor partido en variación de temperatura. Entonces las podemos relacionar las dos, y esto me da que, y me voy aquí, me da que calor específico es igual a esto, lo reemplazo por la capacidad calorífica, y sería que calor es igual, calor específico es igual a calor partido en variación de temperatura por masa. ¿Cierto? Esta masa se mantiene, ¿ya? Se mantiene. Y este calor con el partido en variación de temperatura lo reemplazo por la capacidad calorífica. Y me queda así. Así me queda la fórmula de calor específico, que también se la había nombrado un poco anterior. Y luego de esta fórmula, yo ahora puedo despejar calor. Como el calor aquí está siendo dividido por estos valores, variación de temperatura y la masa, entonces estos que están dividiendo los puedo pasar multiplicando. Y si los paso multiplicando, pasa que variación de temperatura por masa por calor específico es igual a calor. ¿Cierto? Como están dividiendo, paso multiplicando, y por tanto calor es igual a calor específico por variación de temperatura y por masa. Y eso es esta fórmula. ¿Ven? Entonces, de estas dos fórmulas podemos llegar a la fórmula de calor, donde me dice que el calor es igual a la masa por su calor específico. ¿El calor específico de qué? De la sustancia que estamos tomando, ¿cierto? De la sustancia de esta masa, por su variación de temperatura. Y por eso es que el calor puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo de la variación de temperatura. Si la temperatura aumenta, por ejemplo, si un objeto se pone en contacto de otro, ¿cierto? Como el ejemplo que le estaba colocando al principio. Si un objeto de 50 grados Celsius se coloca al lado de un objeto de 30 grados Celsius, entonces el de 50 va a disminuir su temperatura y el de 30 va a aumentar su temperatura para que ambos lleguen a un equilibrio térmico. Entonces, si tomamos solamente el objeto que está disminuyendo su temperatura, entonces esta variación de temperatura va a quedar negativo, ¿verdad? Porque está disminuyendo. Entonces, como está disminuyendo, va a quedar negativo, y por tanto este calor va a quedar como un calor negativo. Pero del otro lado, como este objeto o este cuerpo está aumentando su temperatura, sería positivo. Y por tanto también su calor va a ser positivo, o sea, está recibiendo calor. Y el otro, que es negativo, está entregando calor. Entonces ambos van a ser la misma cantidad de calor,
pero en sentido contrario. Uno va a estar liberando esa cantidad de calor y otro va a estar recibiendo esa cantidad de calor. ¿Se entiende? Entonces, observar que cuando se le agrega calor a una sustancia, cuando se le agrega valor a una sustancia, la temperatura aumenta y el calor es positivo. Y cuando se le quita calor a esa sustancia, cuando se le quita calor a esa sustancia o libera calor, la temperatura disminuye y por tanto Q o el calor es negativo. La unidad de calor en el sistema internacional es Joule, como le había dicho, ¿ya? Esta es la medición de energía. Pero también se utiliza, por motivos históricos y didácticos, es la caloría, cuya relación con la anterior, con el Joule, es una caloría es igual a 4,18 joules. Entonces, esto tienen que escribirlo sí o sí, ¿ya? Porque esto también se lo pueden preguntar. Entonces, una caloría es igual a 4,18 joules, ¿ya? ¿Por qué podemos relacionar estas dos cosas? Porque ambas están midiendo energía. Ya la energía se mide en joules o también la energía se puede medir en calorías. Y una caloría es 4,18 joules. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que no les quedó claro? ¿O todo bien? Ya. Vamos a ver conservación de energía y luego unos ejercicios y estaríamos listos. ¿Ya? Entonces la conservación de energía calórica es lo que le estaba diciendo. ¿Ya? Cuando dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B, de distintas temperaturas se ponen dentro de un calorímetro, ¿ya? O sea, un equipo que mide el calor, entran en contacto térmico y al cabo de un tiempo se logra el equilibrio térmico, ¿ya? O sea, que cuando ponemos a dos cuerpos en contacto a diferentes temperaturas, entonces obviamente va a haber transferencia de energía, como le estaba comentando, ¿ya? Y por tanto, como va a haber transferencia de energía, va a haber calor, ¿ya? Y ese calor siempre va a existir hasta que se logre el equilibrio térmico, o sea, hasta que la temperatura de estos dos cuerpos sea la misma. Cuando ocurre equilibrio térmico, entonces ya no hay necesidad de hacer una transferencia de calor y por tanto ya no hay calor. ¿Ya? Ya no hay necesidad de hacer transferencia de energía, por tanto no hay calor. ¿Ya? Entonces, considerando el calor que cada uno de los cuerpos cede o que el otro lo absorbe, entonces se tiene que el calor de A más el calor de B es cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos valores son los mismos, pero en sentido contrario. Quiere decir que si un cuerpo adquiere, por ejemplo, 10 grados Celsius, ¿ya? Entonces, eso es porque el otro cuerpo le transfirió esos 10 grados Celsius, ¿ya? Solo que esto no se transfiere por temperatura, sino que se transfiere por energía. Entonces, si un cuerpo le transfiere, por ejemplo, 1000 joules, ¿ya? O 1000 calorías al otro cuerpo, entonces el otro cuerpo va a recibir 1000 joules y 1000 calorías, ¿ya? Entonces, esa es la transferencia. Uno cede y el otro absorbe. Entonces, el que cede, como le están quitando energía, va a estar negativo. 1000 joules negativo, por ejemplo. Y el que recibe va a aumentar su energía, va a absorber esa energía, por lo tanto, va a ser positivo, 1000 joules. Y va a ser la misma cantidad de energía. Entonces pongan atención a eso. Entonces quizá el calor de A esté absorbiendo 1000 joules, pero como el otro objeto está liberando 1000 joules, entonces en total, ¿qué va a pasar? 1000 menos 1000 sería 0. Entonces al final se va a anular, ¿ya? Y eso quiere decir que la misma energía que se libera va a ser la misma energía que se absorbe. Y a eso se le llama conservación de la energía calórica.
conservación de la energía calórica, ¿ya? Eso quiere decir que no hay como energía liberada a cualquier parte, sino que de un objeto a otro siempre uno libera y uno absorbe la misma cantidad de energía, ¿ya? No te preocupes, aunque ya estamos terminando. ¿Ya? Entonces no va a haber como una pérdida de energía, sino que siempre se va a conservar. Ese es este principio. No va a haber una pérdida de energía y por lo tanto eso es lo mismo que estamos viendo creo en alguna ley de Newton, que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. ¿Ya? O sea, perdón, no de Newton. Lo estábamos viendo antes. No me acuerdo en qué clase lo habíamos visto, pero habíamos visto ese principio, que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, ¿ya? O también se puede transferir. Y una de esas opciones es esto. Entonces, si un objeto transfiere, ¿ya? O libera 1000 joules, entonces el otro cuerpo va a absorber esos 1000 joules. Y por tanto, su suma va a ser cero, porque uno va a ser positivo y uno negativo, ¿ya? Y a esto nosotros podríamos despejar uno de estos calores. Por lo tanto, quedaría como calor A es igual a menos, porque paso restando, calor B. Y ahora por la fórmula que teníamos anteriormente, que era esta, con esta fórmula, podemos reemplazar los calores por esta fórmula y nos quedaría que la masa de A por el calor específico de A por la variación de temperatura de A es igual a menos la masa de B por el calor específico de B por la variación de temperatura de B. Así que anoten esta fórmula como conservación de la energía calórica, ¿ya? Si ustedes tienen esta fórmula, donde el calor de A más el calor de B es cero, ustedes ya pueden tener esta, ¿ya? Solo tienen que reemplazarlo con la fórmula propia del calor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces pasemos a los ejercicios. Y con eso ya terminamos. ¿Ya? Entonces, ejercicio 1. Este es muy fácil, 10 segundos. ¿Ya? Le voy a dar 30 segundos para que puedan responder. Ojalá puedan responder todos, por favor. ¿Ya? En el chat ahí, por lo menos. Ya. Ya, algunos dicen que es Ya, vamos a ver. La cantidad de calor necesaria en promedio para aumentar en 1 grado Celsius la temperatura de una sustancia. Ya, entonces aquí tenemos que ver qué es lo que nos dice. Nos dice primero la cantidad de calor necesaria. ¿Ya? La cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado Celsius la temperatura. Entonces, en 1 grado Celsius la temperatura se denomina. ¿Cuál era esta fórmula? Calor partido en variación de temperatura, ¿qué era? Revisen ahí en sus conceptos, en las fórmulas. ¿Ese era calor específico? No. Recuerden que el calor específico es calor partido en variación de temperatura por masa. Por lo tanto, sería capacidad calórica. Perfecto. ¿Por qué? Porque aquí no se relaciona con la masa. Recuerden eso, aquí no se relaciona con la masa. Cuando se relaciona con la masa, entonces sería el calor específico. ¿Ya? En cambio, cuando no se relaciona con la masa,
es capacidad calorífica o capacidad calórica, lo mismo, ¿ya? Y también otra cosa más, que recuerden que calor específico también se puede expresar como capacidad calórica o capacidad calorífica partido en masa. Tiene esas dos formas, ¿ya? Y nosotros reemplazando esta fórmula de capacidad calórica en la fórmula de capacidad de calor específico, nos da esta otra fórmula ya súper constituida, que de hecho de aquí mismo se saca la fórmula para calor, ¿cierto? Este lo llevamos para acá y este lo llevamos para acá, ¿cierto? No, de hecho estos los llevamos para acá, ahí sí. Esto que están dividiendo lo llevamos multiplicando. Y ahí podemos llegar a la fórmula de calor, que la había mencionado antes. ¿Ya? Entonces sería capacidad calorífica. ¿Ya? Cuidado con las definiciones. Vamos a la siguiente. Capacidad calorífica. Vamos a la siguiente. Esta es un poquito más compleja, ¿ya? Y van a necesitar una fórmula. Recuerden siempre las unidades de medida. ¿Ya? Les voy a dar unos 2 minutos, ¿ya? Ya. ¿Pudieron llegar a algo? ¿Pudieron llegar a alguna respuesta? ¿Alguna alternativa? A ver. A. Dice uno. A. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Alguna diferente o la misma? Ahí con A. ¿Nadie? ¿No? Ya. A ver. ¿Cómo llegaste a la A, Martín? Pero está bien, ¿o no? A ver, vamos a verlo.
Pero, ¿cómo llegaste a esa respuesta? ¿O qué hiciste? O sea, como me estaban pidiendo el calor específico, puse la fórmula de calor específico, que es el calor específico es igual a Q partido en variación de temperatura por masa. Ya, perfecto. Y después reemplacé, puse arriba 500 de K, partido en 25 por 200. Ya, Y después los turnos, me hice 5 por 200, abajo da 5000. ya, y lo desarrollaste. Y eso sería 1 partido en 10, y que sería lo mismo que 0,1. Perfecto. Súper. A ver, veamos la respuesta. Súper, 0,1. Entonces, así es. Muy bien. Bueno, esta era con la fórmula de calor específico. Como bien dice aquí, nos piden el calor específico. Y yo le había dicho que se fijen harto en las mediciones, ¿ya? Y aquí, de hecho, la misma pregunta les da una pista muy sutil, pero que es una pista. Y que siempre ustedes tienen que revisar. Siempre si le dan esto, las mediciones, siempre revísenlo porque de hecho pueden salvarles algunas preguntas. Si ustedes no se saben la fórmula o quizás se olvidaron de esa fórmula, por ejemplo el calor específico, o me olvidé de esa fórmula, no se preocupen. Si ustedes ven las mediciones, las podrían llegar a saber. ¿Cómo así, profesor? Miren, por ejemplo, calorías, ustedes qué han aprendido que se mide en calorías, ¿ya? El calor se puede medir en joules porque es una energía, pero también habíamos visto que también se puede medir en calorías. De hecho, aquí le dan calorías, ¿ya? También calorías es una forma de medir energía. Entonces puede ser calor. Luego, gramos. ¿Qué se puede medir en gramos? La masa. La masa puede medirse en gramos. Así que ahí tienen otra. Y grados Celsius, ¿qué cosa? La temperatura. Entonces con eso, miren, con esto mismo, solo con la medición, ustedes ya pueden saber cuál era la fórmula de calor específico. Entonces, estarían listos. También otros quizás se podría confundir porque en el sistema internacional la masa se mide en kilogramos. Pero si ustedes se fijan aquí, la medición no está en kilogramos, está en gramos. Entonces también eso es algo súper importante para poder observar. ¿Ya? Y también quizás en el sistema internacional no se mide la temperatura en grados Celsius, sino que se mide la temperatura en grados Kelvin. ¿Ya? Por tanto, esto deberían haberlo pasado a Kelvin. Pero como aquí les dicen que la medición en este caso va a ser calorías, va a ser gramos y va a ser grados Celsius, entonces ustedes solo tienen que colocar todos los datos en esas mismas unidades de medidas y de hecho están todos estos datos en esa misma unidad de medidas. Entonces solo era llegar, poner los datos en la fórmula y operar. Y ya sería 0,1. Así que muy bien, Martín. Así que eso sería. Eso sería la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Hoy ya terminamos muy tempranito. Ya. Terminamos con harto tiempo. Así que si tienen alguna pregunta me la pueden decir. De la materia o de cosas antes que ya hayamos pasado. Igual cualquier cosa de estas clases, el PDF se las voy a subir a la carpeta de Google Drive. Y los videos, como siempre les digo, yo creo que van a estar subidos los viernes en la tarde, noche, ya deberían estar listos. ¿Ya? Así que eso. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar la grabación y quedar despedidos. Así que, chao, grabación.